Bienvenidos al curso de Electrónica 1. En esta oportunidad se abarcarán los temas de amplificación y configuración divisor de voltaje y amplificación y configuración fuente seguidor de los transistores de efecto de campo. Objetivos: analizar la amplificación por medio de configuración divisor de voltaje, definir los valores de impedancia de entrada y salida y ganancia asociada, analizar la amplificación por medio de la configuración fuente seguidor y definir los valores de impedancia de entrada y salida y ganancia asociada de la misma configuración. Divisor de voltaje. Para la configuración de divisor de tensión o voltaje se considerará el siguiente diagrama de circuito. Se observa entonces que está conformada por un arreglo de resistencia de serie R1 y R2, la señal, el voltaje de alimentación al FET, la señal de entrada que se conecta a la compuerta y la señal de salida que se obtiene en el drain. Se observa entonces 4 resistores, uno que está conectado al drain, otro conectado a la terminal fuente, y también se observa capacitores, los cuales aislarán la señal DC y la señal que se desea amplificar. Por motivos de estudio se asumirá el voltaje VDD con un modelo en cortocircuito, es decir, con una conexión a tierra, así que tanto C1 y C2 así como también C1 y C2 se tomarán como cortocircuito. Por tanto, al pasar el diagrama a una forma equivalente de cortocircuito se obtendrá la siguiente imagen. Se tiene entonces R1 y R2 conectadas ambos a la referencia tierra, así como los resistores RD, el que está conectado al drain, y el conectado a la terminal fuente, que en este caso sería R sub S. Se observa entonces la impedancia de entrada, la impedancia de salida, y la señal de entrada y la señal de salida. De lo anterior es posible determinar el siguiente diagrama. Se observa entonces que la señal de entrada o la impedancia de entrada está dado por el equivalente en paralelo de R1 y R sub 2. Como se observa también en pantalla, que el cálculo de la señal de entrada es el paralelo de R1 y R sub 2, y para el cálculo de la impedancia de salida se obtendrá que es el equivalente en paralelo de R sub D y el valor R sub D, la cual es la resistencia implícita al transistor. La ganancia está dado entonces por el negativo del valor G sub M o el valor transconductancia por la resistencia o la impedancia de salida dada anteriormente. Como se observa, la diferencia entre esta y configuraciones como autopolarización con RS puentada y polarización fija es la impedancia de entrada Z sub I. Con esta configuración es posible obtener un valor deseado para modificar esta. Amplificación en configuración fuente seguidor. Esta configuración es llamada también drenaje común, dado que al resolver el circuito reemplazando la fuente DC a su modelo en cortocircuito y tomando la salida de voltaje en el lado de la fuente, se tiene que el drenaje se pone a tierra. Se observa entonces la configuración fuente común. Se tiene conectado el drain directamente a la fuente de señal directa, y se observa la señal de salida tomada en la terminal fuente. La señal de entrada está conectada a terminal gate o compuerta.
observan dos resistencias y la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Del modelo anterior es posible obtener el circuito equivalente, el cual es el que se muestra en pantalla. Se incluye la resistencia conectada a la compuerta gate, la resistencia conectada a la terminal fuente, la resistencia R sub D, la cual es implícita al transformador, al transistor. Se observa una diferencia entonces de la dirección del flujo de corriente dado por la fuente de corriente. Es posible determinar a partir de la figura anterior que la impedancia de entrada es igual a R sub G. La impedancia de salida está dada por el equivalente de R sub D paralelo la resistencia dada implícita dada en el transistor y 1 dividido G sub M, el arreglo paralelo de estos tres valores. La amplificación o la ganancia asociada está dada entonces por la ecuación que se muestra en pantalla. Es posible observar que los valores de ganancia de voltaje pueden ser modificados por la resistencia conectada a la compuerta fuente del transistor. Existe el caso en el que R sub D va a ser igual o mayor a 10 veces el valor de R sub S, lo cual reducirá la ecuación que da la impedancia de salida, como se muestra en pantalla. Será entonces el equivalente en paralelo de R sub S y 1 dividido G sub. Para la ganancia, entonces, tomando en cuenta la condición anterior, será determinado por la ecuación que se muestra en pantalla. Se observa también que se reducieron varios factores al momento de dar la aproximación de este valor. Conclusiones. La impedancia de entrada en la amplificación por medio de división de voltaje tiene la característica de ser un arreglo en paralelo de dos resistores que se encuentran en serie. El punto de operación de la configuración en división de voltaje está definido por la regla del mismo nombre, que define un voltaje en la entrada del dispositivo. La configuración fuente-seguidor permite tener una salida sin desfase con relación a la señal de entrada, es decir, no existía el signo negativo que en otras configuraciones se ha observado. En ambas configuraciones vistas en este video se deberá conocer los valores de transconductancia, los cuales se define en el análisis de polarización con corriente directa. Muchas gracias por su atención.